Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. El día de hoy voy a continuar enseñando el título La palabra se hizo carne. Esta es una serie de 5 partes que hemos tomado de un seminario que hicimos del 2007 y ha sido muy poderoso. He obtenido muchos complementos de esto, de su staff, de mi esposa, acerca de esto. Y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que poner esto en la tele. Así que hemos estado enseñando básicamente lo mismo que hicimos en ese seminario, que lo tuvimos en Fort Worth, Texas. Ahora estamos en nuestra tercera semana y he cubierto mucho material. No puedo regresar y hacer un resumen. Me gustaría que todo lo que he hablado está basado en la enseñanza pasada. Es una secuencia. Para que obtengas el impacto, debes obtener estos materiales. La semana pasada hablé acerca de cómo Satanás usa el hecho de que cuando Dios habla, se hace contrario. Salmos 89:34. Mi pacto no será quebrantado, y ni toda palabra que sale de mi boca. Así que cuando Dios habló y le dio a la humanidad autoridad sobre la tierra, eso es como Satanás vino a ser el Dios de este mundo. Originalmente el hombre fue creado para ser el Dios de este mundo, Salmos 82, verso 6. Y Satanás engañó a Eva y lo obtuvo a Adán para que se sometiera a la autoridad del control sobre la tierra de Satanás. Y así fue como él se convirtió en el rey de este mundo. Y Dios estaba atrapado por sus propias palabras. No pudo alterar lo que salió de su boca. Él dijo, tú tienes dominio sobre esta tierra, así que tú hazlo, tú gobiérnala. Así que Dios no va a venir y violar lo que acaba de decir. No le gustó lo que el hombre hizo y que le dio la autoridad al hombre. Él no puso cualificaciones. Así que Dios tuvo que obedecer eso hasta que un hombre, alguien con un cuerpo natural, pues, se pudo levantar y manejar esto con el enemigo y tomar la autoridad y el poder. El único problema era que todo hombre estaban corrompidos. Todo hombre era pecador por naturaleza. Y a causa de esta corrupción, no eran capaces de tomar la autoridad y de regresarla a Dios. Y es por eso que Dios tuvo que venir a ser un hombre. Y Dios tuvo que tener que ser carne. Y eso realmente hizo un impacto en mí. Y cuando yo vi que por qué Dios tuvo que ser un hombre, fue a causa de todo este problema de la autoridad. Dios dio autoridad a la humanidad. En las escrituras en Lucas capítulo 1, donde el ángel Gabriel se le aparece a María, y le dice que ella va a concebir y le dice, ¿cómo? Si soy una virgen. Y él dijo, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre de ti, que será concebida en ti y será del Espíritu Santo. Y luego dice esto en Lucas capítulo 1:37, porque con Dios nada es imposible. Otra de las versiones que dice que ninguna palabra sale sin poder de cumplimiento. Básicamente, lo que el ángel estaba diciendo, esto va a suceder acerca del poder de la palabra de Dios. Dios habló al primer Adán para que existiera. Él habló para que existiera. Dios no tiene control de la tierra después de que creó a Adán porque le delegó autoridad a él. Dios no simplemente pudo hablar al segundo Adán. Jesús tuvo que existir. Lo que tuvo que hacer fue hallar un hombre a través de la historia para que se sometiera a Dios y que con su boca física hablaran estas cosas divinas, que una virgen concebiría un niño y lo llamarían Emmanuel. Todas estas cosas tuvieron que ser habladas. Y cuando el ángel Gabriel apareció a María, le dijo, ninguna palabra sale sin poder de cumplimiento. Y luego María dijo en Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella se humilló y el Espíritu Santo supernaturalmente tomó estas ordenanzas que se habían hablado acerca de profetas por años pasados y la palabra se hizo carne, vivió sobre de ella.
Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios se hizo una semilla y la palabra literalmente embarazó a María y la palabra se hizo carne. Juan 1:14. Ve, yo dije demasiado ahí, pero ese es uno de los puntos que he tratado de hacer. Si tú perdiste esto, yo te animo a que tú obtengas estos materiales porque es poderoso. Esto es muy poderoso. Esto te dice que Dios mismo operó debajo de las leyes espirituales que Él puso. Él dijo, no puedo mentir. Dice que todo lo que salía de su boca era un contrato. Y aunque cuando la humanidad tomó el poder y la autoridad que Dios les dio a ellos para bien, para que gobernaran la tierra, y lo usaron incorrectamente, y pasaron la autoridad al enemigo y lo hicieron rey de este mundo, Dios no va a violar su palabra. Él dijo, la gente con cuerpo físico tiene autoridad, y Jesús no violó eso. Él siempre tiene que tener una persona para fluir. El problema era que nadie se le presentaba a él. Así que Dios tuvo que venir a ser hombre y que cuando Él estaba creando a Jesús, tuvo que hablar a través de profetas por años pasados. Y luego el ángel Gabriel trajo estas profecías a través del poder del Espíritu Santo y dentro de María y la palabra se hizo carne. Hey, eso es poderoso. Déjame decirte. Esto ha cambiado mi vida, estos entendimientos. Y esta es una de las cosas, de las aplicaciones, de los puntos que te quiero hacer. Que la Virgen, que el nacimiento de Jesús fue totalmente natural en toda manera, excepto en uno. Y eso fue que un hombre no proveyó la semilla. La palabra de Dios fue la semilla que causó que Jesús naciera. Pero después de eso, todo acerca del nacimiento de Jesús fue natural, un proceso natural. El hombre no concibió, Dios supernaturalmente puso su palabra dentro de ella para que ella, pero Jesús tuvo que ser cargado por 9 meses. Hubo un nacimiento natural. Todo acerca del nacimiento fue natural, excepto de la concepción. La concepción sucedió cerca de la palabra de Dios en María. Y esa es una de las aplicaciones que quiero hacer, que realmente te puede ayudar para recibir. Que en la misma manera que Jesús tuvo que ser concebido y le tomó 4,000 años, no simplemente Dios tronó sus dedos y todo sucedió. Tuvo que haber razones para que esto sucediera, unas leyes espirituales. Dios tuvo que operar con los confines de leyes espirituales. Así que tomó 4,000 años hablando por diferentes hombres para que Jesús apareciera en la escena. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que Dios, si Él lo quiere hacer, Él me puede sanar, Él me puede liberar, mi vida la puede cambiar. Y luego te enojas con Dios, ¿por qué no haces algo? He orado y te he pedido que muevas y no has hecho nada y no he visto resultados. Y tienes que reconocer que Dios mismo respeta estas leyes espirituales que Él creó y la humanidad tiene poder y que hay maneras que tienen que ser hechas. Y si Dios está sometido a estas leyes espirituales, entonces te puedo garantizar que tú no vas a ver cosas suceder milagrosamente, independientemente de las leyes espirituales que Dios ha puesto. Déjate dar un ejemplo. Vamos a especificar aquí. Cuando se habla acerca de finanzas, las escrituras dicen, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas 6:38. La escritura como cuando tú das, que es una semilla. Cuando plantas una semilla, luego tienes esta raíz que sale. Y hay muchos lugares en 2 Corintios 8 y 9, hay muchas otras escrituras. Y estas son leyes espirituales. Y si mucha gente viene y oran y piden a Dios que les ayude financieramente y claman la escritura. Filipenses 4:19, y que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Y luego oran eso y están expectando que Dios milagrosamente venga y pague las deudas de su casa o por lo que estén creyendo. Si estudias estas escrituras, Filipenses 4, Pablo está hablándole a sus patrocinadores, le está diciendo en el 10, 12 por ahí, que estas son las únicas personas que se comunicaban con él acerca del dar después de que él se iba. Esta era gente que no simplemente daban poquito, esta era gente que era radicalmente que daban, y era gente que eran dadores y no que quitaban. Y Pablo les dijo que mi Dios pues suplirá todas tus necesidades. Es incorrecto que simplemente pienses que Dios va a suplir todo supernaturalmente de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hay condiciones para esto. Tienes que ser un dador. Tienes que ser gente de las que dan y no quitan. Así que mi punto es que mucha gente ora y dicen, Dios suplirá mi necesidad. No dan, no confían en Dios, no confían en su palabra que cuando das te darán. No hay fe involucrada, simplemente desesperación y oran y no ven nada suceder y se enojan. Piensan que Dios no hace nada. Si Dios quiere, Él puede hacer este milagro. Una de las cosas que yo aprendí de estas enseñanzas es que Dios no quiso que el mundo viviera 4,000 años después de que Adán y Eva cayeron debajo del dominio de Satanás, porque Satanás destruía vidas. Pero el Señor no pudo venir antes. No pudo enviar a Jesús antes porque Dios mismo estaba restringido por sus propias palabras. Y Él le dio a la humanidad autoridad para que hablaran y crearan por sus propias palabras. Él le dio a la humanidad autoridad. Si Dios mismo absorbió estas cosas, si la tomó Dios 4,000 años para traer al Señor Jesús y para traer redención, para retomar y que Satanás era el Dios de este mundo y tomar esa autoridad. Si Dios mismo tuvo que operar en esto, esto debe de cambiar tu manera de pensar. Simplemente de vivir tu vida en desobediencia de Dios, nunca le confías, nunca le das, nunca plantas una semilla, pero siempre dices, bueno, si Dios me quiere bendecir, Él me puede bendecir. Y oras una oración y pasas 5 segundos de tu día ocupado observando cómo tu estómago se voltea y haciendo tus cosas y no buscando a Dios. Luego obtienes tus cuentas y te frustras y Dios no hace nada. Piensas tú inmediatamente, dices, no nos importa, Dios no le importa, no es verdad. Ve, todo eso sucede porque no entiendes que hay leyes espirituales. Esto es algo que yo veo, que Dios mismo operó en las reglas de los mandamientos que Él nos dio. Dios mismo tuvo que venir a ser hombre antes de que Él pudiera tomar este dominio que se le dio a Satanás. Y le tomó miles de años para encontrar gente que tuvieran fe suficiente para poder hablar estas profecías y que fueran capaces. Y tuvo que Dios operar en esto. Hay límites en lo que Dios puede hacer. Hay muchas escrituras. Santiago 4:7 es la que he estado usando mucho en esta serie. Y dice que te sometas a ti mismo para Dios y que resistes al enemigo y él huirá de ti. Dios dijo, tú resistes al enemigo y él huirá de ti. Eso es algo que Dios habló de su boca. Y regreso al punto que te hice muchas veces en esta serie, en Salmo 89:34. Mi contrato no lo romperé, todo lo que salga de mi boca. Cuando Dios te dijo a ti que resistes al enemigo, eso es algo que es una ley, habló de su boca. Y si tú no resistes al enemigo, entonces Dios no puede o no hará resistir al enemigo por ti. Ve, yo sé que las cosas que estoy diciendo aquí son radicales y a lo mejor son ofensivas para alguien. A lo mejor tú dices, Dios no puede hacer nada. Dios puede hacer todo. No es que Dios no es todopoderoso, pero es que Dios es justo. Y cuando Dios dice algo, cuando dice, tú resistas al enemigo y él huirá de ti, Dios no violará eso. Dios no va a cambiar. Así que si tú no resistes al enemigo, a lo mejor vas a tener enfermedad o algo en este momento y estás desesperado
y necesitas sanidad en tu cuerpo, estás clamando a Dios y pidiendo a Dios que te sane, pero tú estás resistiendo al enemigo. La palabra resistir significa pelear en contra. ¿Estás peleando en contra de esa enfermedad? ¿Estás peleando en contra de pecado en tu vida? ¿Estás peleando en contra de todas las cosas demónicas inspiradas en tu vida? ¿O estás cooperando con ellas? Sabes, la Escritura dice en Santiago 3:16, el que vive en celo hay confusión en todo trabajo del mal. Si estás en celo, en contiendas, es como abriéndole la puerta al enemigo. Dice, todo trabajo malo, hay confusión en todo mal trabajo. Ciertamente incluye enfermedades, dolencia, pobreza, todo lo que quieras mencionar. Celos es algo que Satanás pone en tu vida. Así que tú no estás cooperando con Dios. No estás resistiendo al celo. Simplemente estás viviendo en celo y lo has traído y dices, a lo mejor esta es la manera en que es. Y tú eres malo, criticas gente, criticas todo. Hay celos en tu hogar, vives con celos. Y luego tienes un tipo de cáncer en ti, vas con Dios y le pides a Dios que te sane. No estás resistiendo al celo, no estás resistiendo al cáncer, no estás resistiendo a nada. Simplemente estás yendo en tu camino y dejando que Satanás pase sobre de ti. Y tú vienes ante el Señor y le dices, si tú eres realmente poderoso, Dios, por favor, sáname, y nada sucede. Te enojas con Dios, no dándote cuenta que hay leyes espirituales, que tú has abierto la puerta a todo mal trabajo a causa de tus celos. Y no puedes entender por qué. Si Dios puede hacer esto, Él te puede sanar. Bueno, Dios no pudo traer a Jesús a esta tierra nada más. Si Él pudiera, si hubiera sido de parte de Dios, Él hubiera creado a un hombre físico para Jesús, para que habitara miles de años aquí. Él no hubiera dejado que la gente fuera a través del Antiguo Testamento y no tuvieran su redención total. Al Señor le tomó miles de años para que se cumpliera el nacimiento de su Hijo y lo trajera a esta tierra. Hay cosas que tienen que suceder y te estoy diciendo que tú estás sentado aquí ahorita orando. Discúlpame, estás orando a Dios y naturalmente mueva esta enfermedad de ti y estás cooperando con el enemigo en todas las maneras. No estás resistiendo al enemigo, estás operando en celo, no tienes falta de perdón. Hay muchas escrituras que hablan, si no tienes perdón en tu corazón, vas a estar atormentado y no saldrás hasta que tú pagas lo último. Tú tienes que reconocer que cuando estás en celos, en falta de perdón, no es que Dios te está castigando, simplemente tú te abriste a todo lo que el enemigo quiere hacer y limitas y detienes el poder de Dios. ¿Ves? Es una de las cosas que yo obtuve de esto. El Señor tuvo que esperar que sucedieran siempre, no simplemente tronó sus dedos y instantáneamente apareció Jesús en la cena. Hay un proceso que tuvo que haber. Hubo leyes espirituales que tuvieron que ser observadas. Y si Dios mismo estuviera operando en esto, yo te garantizo que si venía a hacer tu milagro, tú tienes que asegurarte que así como la vida está dentro de ti, tienes que resistir al enemigo. Tienes que cerrar la puerta de los celos. Tienes que buscar a Dios. Tienes que vivir santo. Ve, yo digo que esto es importante, que estoy enfatizando esto. Yo soy un predicador que enseña acerca de la gracia de Dios y que Dios nos ama independientemente de lo que hagamos, que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pasados, presente y futuros, y que nos ha perdonado pecado, y que el pecado no es un problema con Dios, y que Dios te ama, y es por eso que Dios te ama, no por lo que tú eres. Ve, yo predico eso. Y una de las críticas que obtengo todo el tiempo es que tú simplemente animas a la gente a que peque. No, aquí está el balance. Yo creo que Dios me ama y Dios ha provisto todas estas cosas para mí, independientemente de mi persona. Y no se basa en mi bondad. Pero si no estoy aquí viviendo en celo, si estoy abriendo puertas al enemigo, aun cuando Dios me ama y Él está dispuesto a proveer y a poner su poder sobre mí, si no estoy viviendo santo, no, Satanás me va a mantener. Ve, no estoy animándote a vivir en pecado, simplemente no vengas en esta condenación que Dios no me ama, que Dios no suelta su poder en mi vida porque no he hecho nada bien.
No, Dios te ama y Él te quiere por lo que eres, pero Él tienes aún que vivir santo y estudiar y buscar al Señor y orar y resistir celo y todas estas cosas, porque Satanás tomará control sobre tu vida y detendrá el poder de Dios para que obre en ti. Y eso es poderoso. Así que yo aprendí sobre esto, de este nacimiento, y cuando tú entiendes estas cosas que hemos estado hablando, es que yo veo que Dios mismo estuvo limitado en lo que podía hacer. Tú sabes, cuando digo estas cosas, yo sé que hay gente que están violentamente enojados y dicen, ¿por qué has dicho que Dios está limitado si Dios es todopoderoso? Déjame darte una escritura que te clarificará esto. Salmo 78, en el verso 40, está hablando acerca de los hijos de Israel que salieron de la tierra prometida y cómo tentaron a Dios y resistieron sobre de él en esta experiencia. Y en Salmo 78, 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? Y limitaban al Santo de Israel. Yo sé que cuando digo que Dios mismo estaba limitado en cómo Él podía mover, había razones por las cuales tomó 4,000 años para que se manifestara Jesús en la carne. Y cuando yo digo que Dios está limitado, no tomes ofensa de esto. En Salmo 78, 41 dice que ellos limitaron al Santo de Israel por su causa de incredulidad. Y yo digo que tú estás orando por sanidad, por libertad. Estás orando para que Dios haga esto y esto y esto. Y no reconoces que tú estás limitando a Él porque tu cooperación con el enemigo. Estás viviendo una vida que está contraria a lo que Él te dijo que vivieras. Dios te dijo que hagas A y tú haces B. Y simplemente haces cosas a tu manera y se caen todas. Estás en problemas, vienes y, ay Dios, por favor, libérame, sálvame. Y Dios está dispuesto, Dios te ama y quiere moverse en tu vida, pero estás cooperando con el enemigo. Tú necesitas arrepentirte y voltearte de eso, cerrar esa puerta al enemigo. Y tienes que reconocer que hay leyes espirituales que se necesitan hacer y se necesitan seguir para que tú puedas ver la manifestación milagrosa de Dios. Dios tuvo que observar estas leyes espirituales, Él mismo. Él tuvo que operar en esto y Él se atrapó por las palabras que Él dijo. Si Dios está limitado a eso, yo te garantizo que tú también estás limitado. Ve toda esta verdad acerca del nacimiento, la manera en que le ha explicado cómo la palabra que se fue hablada sobre esta gente, el Espíritu Santo la tomó y embarazó a María y tomó estas palabras y las palabras se hizo carne. Eso me da valor a mí. Esa es la manera en que yo recibo mis milagros. Yo tuve que tomar la palabra de Dios, tuve que agarrarme, cooperar con ella. Y luego la palabra se hizo carne en mí. Y así fue como yo le di nacimiento a este milagro. Ve, yo tengo muchas cosas que decir de esto, pero me voy a tener que esperar para el programa de mañana. Estoy diciendo unas cosas que son muy poderosas, muchas cosas que gente nunca había pensado de esta manera y ahora por eso saben que no están obteniendo resultados.